Ok, estamos grabando. Bien, ¿quién quiere iniciar la presentación? Ya, profesor, si no hay inconveniente, Gloribé Aguilar. Grupo número 2. Tema 2, ley de octubre. Correcto. Ok, ya puede, cuando guste. Sí, pueden ver, ¿verdad? Correcto, nada más que ampliar la presentación. No se escucha, compañera. No se escucha. No. En ese caso es solo compartir, es que no sé cómo, para que el audio. Debes abrir tu micrófono para que poder escuchar. Ah, ok. Tema número 2, ley de Ocum. Nuestro grupo está con Gloribet Aguilar, Alba Mosquera y Diana Beck. ¿Quién creó la ley de Ocum? La ley de Ocum la creó Arthur Melvin Ocum, nacido en Nueva Jersey el 28 de noviembre de 1928 y falleció en Washington, D.C. el 20 de enero de 1980. Fue un economista estadounidense. Ocupó el puesto de jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Antes de servir en la CEA, fue profesor de la Universidad de Yale y posteriormente miembro de Brookings Institution en Washington, D.C., donde pronosticó y analizó las tendencias de la economía en 1968. Fue elegido miembro de la Asociación Estadística de América. Estudió la relación entre el desempeño y el Producto Interno Bruto. Ocum es conocido en particular por promulgar la ley de Ocum, una relación observada que establece que por cada aumento del 1% en la tasa de desempleo, el PIB de un país será aproximadamente un 2% más bajo que su PIB potencial. También es conocido como el creador del índice de miseria. Concepto. La ley de Ocum es la relación empírica entre las variables tasa de desempleo y producción de un país. Es un concepto definido en los años 60 por el economista estadounidense Arthur Ocum.
y que tiene gran relevancia en el ámbito económico y financiero. Según establece la definición de la ley de Okun, la relación lineal planteada entre el PIB real y tasa de desempleo y sus variaciones porcentuales es necesariamente negativa. A grandes rasgos, este concepto señala que las economías en situación de crecimiento o de expansión y una población activa estable tienen que aumentar su número de trabajadores y así hacer crecer su nivel de producción, lo que haría bajar los datos de paro. Por el contrario, en momentos de recesión económica bajará la cantidad de trabajadores. Según los estudios realizados por Okun a mediados del siglo XX en Estados Unidos, por cada variación negativa de la tasa de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento potencial o PIB real efectivo respecto al PIB potencial, se observaba un aumento en la tasa de paro. Cabe señalar que la tasa de crecimiento potencial es aquella que tiene lugar dado el crecimiento de su productividad, la acumulación de capital y el crecimiento de la población activa, sin la generación de tensiones inflacionistas. En otras palabras, todos los factores productivos se encuentran plenamente utilizados. Como bien mencionó nuestros compañeros, ha facilitado notablemente el trabajo a los macroeconomistas, ya que permite realizar predicciones en función del PIB real y la tasa de desempleo. Es importante destacar que esta ley se recomienda utilizar para análisis de tendencias en corto plazo, ya que los factores que pueden intervenir de forma inesperada pueden afectar el coeficiente de Okun, lo cual ha sido demostrado en cálculos a largo plazo, por lo que se recomienda ser utilizada para análisis en corto plazo. De la ley de Okun. Existen muchas maneras de expresar la ley de Okun. Sin embargo, tenemos una fórmula generalizada que se utiliza en común para ello, que es la que podemos ver en pantalla, donde triángulo Y corresponde a la variación de la producción en la economía, que es el PIB natural menos el PIB real. La Y viene siendo el PIB real. La K es el porcentaje anual de crecimiento de la producción en pleno empleo. La C corresponde al factor que relaciona el cambio en el desempleo con las variaciones en la producción. Y por último, la U es la variación de la tasa de desempleo real menos la tasa natural. Ley de Okun. Existe una correlación entre las variables, en este caso, la de crecimiento económico y la de tasa de desempleo. Se trata de una correlación inversa, porque si por un lado hay un decrecimiento económico, por otro lado, el desempleo tiende a aumentar. Más, si el crecimiento económico aumenta, la tasa de desempleo disminuye. Vamos con las gráficas y podemos mencionar que estas se representan a través de un dispersograma que sencillamente corresponde a una de las puntas, como la que podemos apreciar. Esto nos muestra dos variables distintas y las combinaciones de forma gráfica. Podemos apreciar dentro de este dispersograma que pueden existir correlaciones negativas, las que se van a representar como las que vemos a continuación, de izquierda a derecha. Por otro lado, podemos ver correlaciones positivas, que serían en otro sentido, de derecha a izquierda. Utilidades de la ley e imperfecciones. La ley de Okun ha facilitado notablemente el trabajo a los macroeconomistas, ya que permite realizar predicciones en función al Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Sin embargo, es un concepto incompleto e imperfecto, con algunas variantes en los cálculos, especialmente a largo plazo. Por ello, suele utilizarse más en los análisis a corto plazo que a largo plazo.
La prueba de esto está en que algunos países reaccionan de manera diferente en la crisis en términos de desempleo, incluso con el mismo marco institucional, ya que al desplazar los datos teóricos a la vida real, los cálculos suelen terminar siendo erróneos. Prestaciones por desempleo. Esta ley no tuvo en cuenta las prestaciones por desempleo, las cuales pueden hacer que los trabajadores tarden en buscar trabajo. Si las prestaciones por desempleo de un país son demasiado generosas, es bastante posible que los trabajadores tarden en buscar nuevos trabajos. Esto se mide con dos variantes diferentes. La tasa de temporalidad. La temporalidad es otro factor que afecta a la ley. En concreto, las economías que tienen mucha temporalidad, es decir, que la mayoría de los contratos son eventuales, destruyen y crean empleos fáciles. El proteccionismo laboral es aquel que dificulta la contratación y el despido por parte de las empresas. Un país muy proteccionista dificultará el despido en las recesiones, así como las nuevas contrataciones cuando se salga de la crisis. Por ejemplo, si hay costes de despidos muy elevados, no se despedirán a varios trabajadores. Por otro lado, si son bajos, podría darse una temporalidad encubierta donde se hagan contratos indefinidos, pero se despiden cuando se terminen tareas específicas. Demanda exterior. No todas las economías son iguales. Algunas funcionan más con demanda interna y otras con demanda externa. Las que dependen más de la demanda exterior no suelen tener tantos problemas de desempleo en una recesión, ocurriendo el efecto contrario cuando dependen excesivamente de la demanda interna. Las economías que dependen en sus etapas de crecimiento y recesión del sector exterior suelen tener menos problemas para bajar el paro, mientras que aquellos que tienen una dependencia por el lado de la demanda interna tienen muchos más problemas para disminuir la tasa de paro, a la vez que les cuesta poco aumentar el desempleo. La productividad es la capacidad de un empleado para producir. Un país que tiene problemas con la productividad en muchas ramas de su economía tiende a destruir empleo mucho más rápido. Esto se debe a que probablemente la especialización económica es pobre en esta nación y las empresas no son capaces de retener a los empleados porque no son productivos y le terminan generando pérdidas como consecuencia de su actividad. Pese a su escasa precisión en términos de largo plazo, la ley de Okun nos permite obtener información bastante interesante sobre los cambios que puede experimentar la producción total de un país cuando se toman medidas que producen variaciones en la tasa de desempleo. La ley de Okun podemos concluir que ofrece una medida de la sensibilidad de la tasa de desempleo a la tasa del PIB y las fluctuaciones de la demanda agregada que en principio puede resultar muy útil para la realización de predicciones y toma de decisiones políticas. En esencia, la ley de Okun predice la elasticidad a corto plazo del desempleo, es decir, pronostica en cuántos puntos porcentuales disminuirá por término medio la tasa de desempleo si aumenta la tasa de crecimiento del PIB real en un punto porcentual. Muchas gracias a todos por su atención. Ok. Bien. La ley de Okun. Bueno, pregunta para el grupo. A menos que alguien tenga alguna pregunta. No sé, ¿qué les pareció esta teoría? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Cómo la ven? ¿Es cierta? ¿No es cierta?
Bueno, profesor, investigando con la realización de este trabajo, de hecho, pues sí tiene pues sentido el tema de la producción y el desempleo. Y lo demuestra pues gráficamente de una manera, solo que sí lo recomienda realizar a corto plazo por todas las variables que pueden surgir, ¿no? Claro. Y recuerdan el último módulo, ¿no? Que vimos de una pequeña introducción a lo que es la econometría, ¿verdad? Y dentro de la econometría hay esa relación lineal, que es la que ustedes expusieron, una relación lineal inversa, en el sentido de que si la tasa de desempleo aumenta, el Producto Interno Bruto disminuye, ¿verdad? Y si se acordarán, no sé, en alguna clase anterior que vimos, en el 2020, la tasa de desempleo aumentó a prácticamente un 18%, casi 20%, y el Producto Interno Bruto fue en negativo en más o menos, sí, casi 17, 18%. Así que, pues, por lo menos ahí sí hay bastante relación con la teoría. Bien. Ok, gracias. Vamos a darle oportunidad. Ahí me escribieron en el chat, creo que los monetaristas. ¿Quién fue que escribió? A ver. Ajá. Yemima, el grupo de Yemima. Y siguiente está el grupo de David. Sí, profesor, pero le voy a dar el pase a David porque estamos arreglando algo de la presentación y seguimos después de David. Ok, entonces David primero. Sí, para que prosiga. Gracias. Okay. Buenas noches compañeros, profesor, ya les comparto la presentación. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi grupo conformado por Soraya Camarena, Freddy Carpintero, David Díez y María Ruiz. Les presentaremos el trabajo final sobre el sistema monetario panameño. La política monetaria de Panamá es manejada por el Banco Central de Panamá, el cual se encarga de regular la oferta monetaria y mantener la estabilidad de la moneda. El Banco Central de Panamá administra la reserva de divisa del país. El sistema monetario panameño está estrechamente ligado al sistema monetario estadounidense, y el dólar estadounidense es ampliamente aceptado por todo el país. Su historia: nació en 1904 y nos ha acompañado hasta el día de hoy. Se trata de una de las principales instituciones que nos deja el periodo germinal de la República. El gobierno panameño emite sus propias monedas denominadas en centésimos y valores equivalentes a dólares, aunque dichas monedas no son de curso legal en Estados Unidos. Los beneficios: diferencial de costo directo, sistema frente a la crisis menores, costo estimado del sistema actual, el costo de un sistema de emisión fiduciaria,
costo de operar el sistema y la autorregulación de las finanzas y decisiones del gobierno. Característica. La ausencia del Banco Central. El sistema financiero panameño opera sin una banca central o autoridad encargada de controlar la oferta monetaria y regular la política monetaria o cambiarla en el país. Esto significa que no hay una entidad centralizada que imita y controle la moneda de Panamá. Como elemento tenemos regulación y supervisión del sistema financiero, estructura financiera dominada por los bancos. Los bancos representan el 90.8% del total de la estructura financiera en Panamá. Esto indica que los bancos desempeñan un papel crucial en el sistema monetario de Panamá. Ventajas del sistema monetario panameño: estabilidad de precios y baja inflación, alta profundidad financiera, baja volatilidad de la tasa de interés y tasa de cambio real estable. Entre las desventajas que podemos mencionar, pérdida de señoreaje, incapacidad de realizar política monetaria para enfrentar las crisis económicas, la inexistencia de un prestamista de última instancia en el sistema bancario. Esta falta de control sobre la política monetaria, al no tener su propia moneda ni una autoridad monetaria propia, Panamá no tiene control sobre su política monetaria, lo que puede limitar su capacidad para responder a las fluctuaciones económicas y financieras. Funciones del sistema monetario panameño. El sistema opera sin banca central o autoridad encargada de controlar la oferta monetaria y dirigir política monetaria o cambiaria en el país. El sistema monetario ha garantizado desde su existencia en los orígenes de la República estabilidad macroeconómica en las provincias variables y macroprecios de la economía. Entre los aspectos funcionales del sistema monetario panameño podemos mencionar el establecer el dólar estadounidense como moneda oficial del país, regular la oferta monetaria y el tipo de cambio para mantener la estabilidad financiera, supervisar y regular el sistema bancario del país para garantizar su solidez y transparencia, facilitar las transacciones internacionales al utilizar una moneda globalmente aceptada como el dólar estadounidense, proporcionar acceso al financiamiento internacional debido a la estabilidad del sistema monetario y bancario del país. El sistema monetario panameño ha sido evaluado en varias ocasiones por diferentes organizaciones. La evaluación del sistema financiero panameño, denominado Financial Sector Assessment Program, llevado a cabo por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es una de las evaluaciones más importantes realizadas en los últimos años. También se ha llevado a cabo evaluaciones nacionales de riesgo, de blanqueo de capitales y análisis de riesgo de la industria bancaria por país. Génesis del sistema monetario panameño. El Balboa está atado al valor del dólar estadounidense en 1904, cuando la Convención Nacional de Panamá emite la Ley 84 del 28 de junio, donde en su artículo 1 decreta que el Balboa, comunidad monetaria hecha de plata fina 0.900 con un peso de 1.672 miligramos, y que el dólar oro de los Estados Unidos equivalía a un Balboa y también era de curso legal. Evolución del sistema monetario panameño. Por medio del decreto número 6 del 30 de septiembre de 1941 se creó el Banco Central de Emisión de la República de Panamá, y el día siguiente, por medio del decreto número 103 del 1 de octubre de 1941, se ordenó la puesta en circulación de papel moneda fiduciaria, la cual ocurrió el 2 de octubre del mismo año. En conclusión, el sistema monetario panameño con integración financiera ha mostrado una impresionante estabilidad económica, habilidad para ajustarse a grandes movimientos de capital y ajustes a choques sin importantes desequilibrios y sin distorsiones en los macroprecios. Adicionalmente, muestra bajos intereses a niveles similares al de los mercados internacionales, equilibrio macroeconómico sostenido y bajo costo operacional.
Muchas gracias, profesor, y a mis compañeros por su atención. Ok, bueno, la pregunta yo creo que es la más sabia. ¿Qué opinan ustedes de este sistema monetario panameño? ¿Nos quedamos con ese sistema monetario panameño donde no hay banca central? Y hemos estado históricamente de esa manera, o todo lo contrario, podríamos incluir una banca central y así tener, digamos, emisión de dinero en el Balboa, podría ser. ¿Qué opinan sobre eso? A ver. Buenas noches, profesor. Bueno, yo diría que sí podemos tener nuestra propia banca para manejar lo que es el sistema monetario, porque según las investigaciones que hicimos, es una de las desventajas que tenemos, ya que no tenemos una banca propia de nosotros. Ok, una banca central. Sí, correcto, correcto, una banca central. Aunque imagínense que si yo le digo que todos los que tienen banca central, países pues cercanos a nosotros, que tienen banca central, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, etcétera. Bueno, la mayoría, porque no todos, están pasando por crisis en el sentido, por lo menos Argentina, crisis inflacionaria, ¿verdad? Costa Rica también. Mientras acá la ausencia de la banca central, en promedio la inflación ha tenido, es una de las más bajas de la región. Sí, es que nosotros, y disculpe que lo interrumpan, nosotros también tenemos como ventaja de que tenemos el dólar. Y esa es una moneda que se maneja mucho y más con lo que tenga que ver Estados Unidos, tenemos eso como ventaja. Claro, claro que sí. Y la otra ventaja es la cantidad de bancos que tenemos nosotros aquí en el sistema bancario internacional, que otros países de la región no tienen no llegan ni a la mitad. ¿Sí? Así que esa infraestructura bancaria sólida, robusta a través del tiempo, que no se ha desplomado, y tomando en cuenta todos los eventos que se han suscitado, ¿no? La crisis de 2008, la crisis de petrolera, etcétera, etcétera, muchas situaciones pues se han mantenido. Así que bueno, por lo pronto no se ha dado ninguna señal de establecer alguna banca central acá en Panamá. Y sin embargo, pues diríamos que estamos en buen sentido por el momento. Dígame, ¿alguien iba a mencionar algo? Ok. Sí, tiene sus ventajas y desventajas. Las desventajas las mencionaron ustedes, pues que de repente no tenemos un prestamista de última instancia. Pero si mantenemos una política económica estable, pues eso lo puede remediar. Ok, vamos a darle entonces paso al siguiente grupo, neoliberalismo. Ok, buenas noches, profesor y compañeros.
el grupo le va a exponer el tema del neoliberalismo. Está integrado por Giselle González, Miguel Villalobos, Yemima de la Rosa, Kenia Batista y Yamile González. Deme un segundo. ¿Puede ubicar donde dice dejar de compartir? Un poquito abajo, la barrita esa, que no veo los nombres. No, sí, no lo toca ahí, no toca ahí, a eso. Ajá. Perdón, Karinet González. Ajá. Siguiente, compañera. Sí, déjame apuntar aquí los nombres. Okay. Me avisa para continuar. Listo. Listo. Ok, neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política que se originó en la segunda mitad del siglo XX y ha influido en gran medida en las políticas económicas de varios países en todo el mundo. Que promueve libertad de decidir qué y cómo producir en las empresas, libre competencia entre las empresas o fábricas de producción, oferta y la demanda en los productos de la empresa, propiedad privada, mayor esclavitud para los trabajadores. ¿Quién fue acuñado? ¿Por quién fue acuñado el neoliberalismo? Ok, en el término neoliberalismo, podemos decir que fue acuñado por el señor alemán Alexander Rostow en 1938 en un coloquio. Siguiente, compañera. Significado del neoliberalismo. Es una teoría política y económica que tiene a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos influyen la privatización y la desregulación. En su sentido más usual se refiere a una serie de teorías y propuestas económicas que comenzaron a tomar auge en la década de 1970. Siguiente. Bien, función del neoliberalismo. Liberación, desregulación. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberación o desregulación para el comercio como para las inversiones por considerables positivas para el crecimiento económico. También puedo mencionar la función del neoliberalismo dentro del desarrollo económico. Defiende la competitividad y la libre competencia por encima de cualquiera otras condiciones. Las empresas, los productos, los territorios han de ser competitivos en el entorno mundial. Esto solo se conseguirá si se deja actuar al mercado libremente sin ninguna intervención del Estado. Siguiente. Ok, esa fue la que acabé de decir, la función del neoliberalismo dentro del desarrollo económico. Lo dejo con mi compañera. Buenas noches. Historia del neoliberalismo. El neoliberalismo como filosofía económica surgió en 1930 ante la necesidad de replantear el liberalismo clásico, que no resultó exitoso, y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. El liberalismo clásico, defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad de la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Siguiente, compañero. Características del neoliberalismo: la privatización, el libre mercado y la competencia. La privatización consiste
en que los servicios como educación, la salud, la seguridad, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar regulados por el Estado. Es decir, que el acceso de los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría. El libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Esto defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercancía a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez menos competitivo. La competencia consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedades de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia a costa de la explotación laboral. Siguiente, compañera. Opositores del neoliberalismo. Las organizaciones sociales y populares, los partidos políticos de izquierda y las corrientes que se basan en ideas socialistas y comunistas son los principales opositores de la filosofía neoliberal. Los sindicatos laborales que ven amenazados sus principios y derechos adquiridos luego de tantos años de lucha también se oponen a la ideología neoliberales. Buenas. Ventaja y beneficio del neoliberalismo. Una de las ventajas del neoliberalismo es la libertad económica, lo cual defiende la libertad individual y la propiedad privada como pilares fundamentales. Esto implica la libertad de emprender, invertir y tomar decisiones económicas sin interferencias excesivas del gobierno. Otra de las ventajas es que cuenta con incentivos para la innovación y la eficiencia. Al promover la libertad, competencia y eliminar las barreras regulatorias, el neoliberalismo busca incentivar la innovación y la eficiencia en la producción y la distribución de bienes y servicios, lo cual esto puede generar un crecimiento económico más rápido y una mayor calidad de vida. Siguiente, compañera. Otra de las ventajas del neoliberalismo es la apertura a la globalización, lo cual esto tiene el enfoque neoliberal, lo cual fomenta la apertura económica y la integración en la economía global. Esto puede generar oportunidades de comercios internacionales, inversiones extranjeras y transferencia del conocimiento. Siguiente, compañera. Buenas noches, profesor y compañeros. Les voy a hablar sobre el neoliberalismo. ¿Quiénes impulsaron el neoliberalismo? A lo largo de su desarrollo, varias personas y pensadores influyentes han contribuido a la formulación y promoción del neoliberalismo. Entre ellos tenemos a Friedrich Hayek. Bueno, Hayek es considerado uno de los padres fundadores del neoliberalismo. Hayek defendió lo que fue la idea de que la intervención del gobierno en la economía pudiera llevar a la tiranía y que los mercados libres fueran por libertad individual. Milton Friedman, otro influyente economista, Friedman abogó por políticas económicas basadas en lo que era la oferta y la demanda. También defendió la importancia de la libertad económica, sus ideas sobre la oferta de dinero y la política monetaria. También tuvieron un impacto significativo. Ludwig von Mises, uno de los primeros defensores del liberalismo clásico y el libre mercado, Mises argumentó que la planificación centralizada y la intervención estatal en la economía eran
perjudiciales y deberían ser reemplazadas por lo que era la libre competencia. Otro de los que impulsaron la economía fue Ronald Reagan, como presidente de Estados Unidos de la década de 1980. Reagan promovió lo que fue la política económica neoliberales, incluida en lo que era las reducciones de impuestos y desregulación, con la creencia de que esto estimularía lo que era el crecimiento económico. La señora Margaret Thatcher, como primera ministra del Reino Unido durante el mismo periodo del señor Ronald, Thatcher implementó lo que era la reforma económica neoliberales, incluida la privatización en industrias estatales y la reducción de las influencias sindicales. Lo que fue Augusto Pinochet durante su régimen en Chile en 1973 y 1990. Pinochet implementó lo que eran las políticas económicas neoliberales bajo la dirección de economista formado en la Universidad de lo que era Chicago. Y bueno, estos fueron algunos de los que impulsaron lo que fue el neoliberalismo. El neoliberalismo en la actualidad. Bueno, en la actualidad el neoliberalismo sigue influyendo bastante en lo que es la economía y la política global, promoviendo lo que es la apertura de mercado, la desregulación financiera y la privatización de empresas y servicios públicos. Sin embargo, esto ha enfrentado críticas por su papel en el aumento de la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y la reducción de los programas de bienestar social. También lo que es el movimiento y protestas sociales han surgido en contra de estas políticas, movimientos que han surgido en contra, que han exigido mayor igualdad y lo que es justicia. Además han surgido enfoques alternativos que ponen más énfasis en la intervención gubernamental y en la consideración de factores sociales y ambientales en la economía. El neoliberalismo es el responsable de ¿qué? Bueno, como podemos aquí, es responsable de lo que es las deudas, discriminación, calentamiento global, le echan mucho la culpa a lo que es la pobreza, el interés por el dinero y lo que es la desigualdad. El impacto del neoliberalismo es un tema bastante grande y completo, pues ha tenido diversas consecuencias en diferentes áreas de lo que es sociedad y la economía. Algunas de las afirmaciones y debates sobre lo que es el neoliberalismo es responsable de la desigualdad económica. Muchos argumentan que el neoliberalismo ha contribuido al aumento de la desigualdad económica, debido a que su énfasis en la liberación de lo que es el mercado y la reducción de las intervenciones estatales han llevado a un mayor crecimiento de riqueza de las intervenciones estatales. Esto ha llevado a una mayor concentración de riqueza. Mientras que a una mayor concentración de riqueza en manos de una minoría. La privatización y la reducción de gastos públicos en servicios como lo que es educación, salud, seguridad social, han llevado a preocupaciones sobre lo que es la calidad y accesibilidad de estos servicios para ciudadanos, especialmente aquellos que no cuentan con los recursos suficientes. También en lo que es la crisis financiera, la desregulación financiera promovida por el neoliberalismo ha sido señalada como una de las causas de la crisis financiera global en lo que fue en el 2018. La falta de supervisión en el sector financiero también, la debilidad de los derechos laborales, la promoción de la flexibilidad laboral y la reducción de lo que son los derechos laborales, y las dependencias económicas. En algunos casos, bueno, las políticas neoliberales han llevado a la dependencia económica de países en desarrollo hacia las grandes corporaciones. Consecuencias del neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo ha tenido una serie de consecuencias en la sociedad
y la economía. Algunas de estas consecuencias incluyen en aumento en la desigualdad económica y la concentración de la riqueza, en la privatización de servicios públicos, como ya les había mencionado, la reducción de derechos laborales, la posibilidad de crisis financiero, la dependencia económica en algunos países también, la disminución de programas de bienestar social, el neoliberalismo con su énfasis en la libre competencia y en la minimización de la intervención estatal, plantea cuestionamientos profundos sobre lo que es el equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social. Si bien se puede generar prosperidad en algunos aspectos, también puede exacerbar las disparidades y la exclusión. Es vital que al abrazar este enfoque seamos conscientes de las consecuencias a largo plazo y buscamos formas de mitigar los impactos negativos, asegurando que las decisiones económicas que reflejan nuestros valores humanos y fomenten un bienestar colectivo más allá de lo que indicadores monetarios. Como podemos ver, el neoliberalismo con su énfasis en la libre competencia en lo que es la minimización de las intervenciones estatales plantea cuestionamientos muy profundos sobre lo que es el equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social. Si bien puede generar prosperidad en algunos aspectos, también saberse lo que es la disparidades y la exclusión. Es vital que al abrazar estos enfoques seamos conscientes de lo que son las consecuencias a largo plazo y busquemos formas de mitigar los impactos negativos, asegurando que las decisiones económicas reflejen nuestros valores humanos. Esto sería todo. Una vez aclarado ya los conceptos y las características del neoliberalismo, resulta útil comparar lo que es el liberalismo y el neoliberalismo en su vertiente económica. Esta tarea puede resultar complicada en el sentido de que muchos liberales podrían argumentar que tal distinción es ficticia, se es o no es liberal. Sin embargo, la comparación se puede realizar siempre que se defina liberalismo económico y neoliberalismo económico. En este caso, le hago la comparación de estos dos modelos económicos. El socioliberalismo, la intervención en el Estado en la economía es moderada, y en el neoliberalismo la intervención es mínima del Estado. La desigualdad social y económica no es tolerable, por la cual ocurre un gasto social. Eso es en el socioliberalismo. En el neoliberalismo se tolera la desigualdad social y económica parcial o absoluta. En el socioliberalismo se establecen regulaciones relativas a responsabilidades de la empresa, pero no se interviene sobre los precios, las ganancias o la libertad misma de los mercados. Por su parte, en el neoliberalismo no es necesario el margen de regularización sobre la responsabilidad empresarial, pero apoya la desregularización financiera a ultranza. En el socioliberalismo se apoyan algunas empresas de carácter público estatal, los cuales participan en el mercado en calidad de empresas privadas. En cuanto a las empresas de servicio, procuran que no se conforman monopolio. Por su parte, en el neoliberalismo defiende el principio de la subsidiariedad del Estado, según el cual las autoridades son incompetentes en gestionar aquello que los individuos pueden resolver por sí mismos. Este principio lleva la privatización de casi todas las empresas sociales. La siguiente. Los países de América Latina que practicaron este modelo económico fueron Argentina. Tras una etapa con el gobierno peronista en el poder, consideraba una forma política extrema izquierda. Llegó la época de Macri y con ello la aparición masiva del concepto neoliberal en medios de comunicación. Macri, a pesar de ser un presidente conocido por defender las ideas liberales,
El distanciamiento ideológico respecto a sus antecesores llevó a los analistas políticos a tildar sus políticas como liberales o neoliberales. México. En la historia moderna, México comenzó a aplicar medidas neoliberales tras la crisis de 1982 y la intervención en el Fondo Monetario Internacional en su economía. En 1994 se firma el Contrato Libre de Comercio, el cual regía unas condiciones de comercio entre sus integrantes más flexibles, favoreciendo el comercio entre las distintas naciones. El siguiente país que adoptó esta medida fue Brasil, que adoptó políticas neoliberales a partir de la década de 1980 con el apoyo del Partido Obrero de izquierda. El siguiente país fue Honduras, que las políticas neoliberales en Honduras empezaron a ser adoptadas a inicios de los años 80 tras la enorme influencia norteamericana gracias a la intervención de los Estados Unidos en el país, autorizada por el presidente Ronald Reagan para evitar la propagación del consumismo en Centroamérica, ya que El Salvador, Guatemala y Nicaragua estaban experimentando guerras civiles. El siguiente país fue Colombia. El neoliberalismo comenzó su camino a inicios de la época de 1990 con el mandato de César Gaviria Trujillo y su apertura económica. Y el último país que practicó esta medida fue Perú, que un indicio de aplicar el neoliberalismo en Perú ocurrió mediante el señor Pedro Beltrán en el segundo gobierno de Manuel Prado de la tendencia conservadora. Muchas gracias. Bueno, sin duda, a través del tiempo han existido muchos modelos económicos, muchas teorías económicas. Acaban de poner ustedes el neoliberalismo, anterior a eso estaba el liberalismo, está el capitalismo, socialismo, comunismo, todo lo que termina en ismo. Y ciertamente algunas tienen sus defectos y virtudes, ¿no? Como todo. ¿Qué opinan de este sistema? La opinión sincera del grupo. ¿Quién me responde? ¿Es bueno esta ideología? ¿Cómo la ven? Bueno, la verdad es que es un tema bastante extenso y el neoliberalismo ha influido bastante en lo que es la economía, sigue impactando bastante todavía en lo que es la economía, en lo que es la pobreza más que todo, en lo que es el desempleo, en lo económico. ¿Firulai está de acuerdo o no? No sé, no le entendí. Lo que la compañera quiso decir es que pues el No, neoliberalismo yo estaba bromeando, no le entendí a Firulai, si estaba de acuerdo. A ella sí le entendí. Por eso fue que apagué el micrófono, porque ¿qué va? ok, pensé que era que no la había escuchado. No, a Firulai no le entendí, si estaba de acuerdo. No, sí. Siempre hay teorías encontradas también. Por un lado, ellos tratan el liberalismo, bueno, de controlar lo que es mucho control, aunque ellos digan que no, del Estado. Control en lo que es los niveles de precio, el control lo que es la masa monetaria.
controlen, no importa si aumenta o no la tasa de desempleo, ellos lo que quieren es producción a bajos costos, y ese a bajos costos también implican reducciones de salario muchas veces, o estancamiento de salario, ¿sí? En contraposición a John Maynard Keynes, ¿no? Que obviamente la producción se genera en base a un consumo, ¿cierto? Y el consumo se genera cuando la gente tiene billetes en su bolsillo, ¿verdad? Y también otra política agresiva es los subsidios, ¿no? En contra totalmente de los subsidios, la política neoliberal, cosa que digamos que es buena, pero hay subsidios que son beneficiosos y que son necesarios para exactamente no tener mucha pobreza y mucha pobreza extrema, ¿sí? Entonces, pero el abuso de muchos subsidios poco productivos también es malo. O sea, cada política, cada modelo económico pues tiene sus defectos y virtudes, como lo había mencionado. Ok. ¿Algún grupo más? Dígame, Catherine. Sí, profesor, queremos presentar. Ok. Adelante, entonces. ¿Se está proyectando algo? Profesor, se veía, no sé si... Se veía la pantalla en negro, no avanzaba, no se escuchaba ni avanzaba la... No se escuchó, Catherine. Buenas tardes, profesor Jorge Estrada y compañeros. El día de hoy estaremos realizando la presentación de nuestro proyecto integrador con el tema monetarismo. Los integrantes somos Catherine Alveo, Yarixel Camarena, Lismara Díaz y Tatiana Andrade.
En nuestro índice podrán encontrar información sobre el monetarismo, su origen, conceptos básicos, el gran debate, puntos relevantes, principales ideas del monetarismo, ejemplos y conclusión. El fundamento del monetarismo radica en la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría constituye una identidad contable, es decir, tiene que ser verdadera. Postula que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad equivale a los gastos nominales de la economía. El monetarismo es la vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general, pese a no constituir una escuela del pensamiento económico como tal. El monetarismo es reconocido como una tendencia que ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. En el caso de los monetaristas, en general aceptan la idea de que la política monetaria puede por lo menos tener efectos a corto plazo sobre la producción y los precios a un plazo más largo. El origen del monetarismo. El monetarismo tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico. Hay explicaciones detalladas y muy sofisticadas que datan desde el siglo XVIII. Sin embargo, los orígenes del monetarismo moderno se pueden hallar en la propuesta de John Stuart Mill de la dependencia general de los precios sobre la cantidad del dinero en circulación, que sugiere que el nivel general de precios se relaciona con la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación. En la actualidad, el monetarismo se asocia principalmente en A Monetary History of the United States, una obra de importancia en la cual sostienen que la política monetaria deficiente del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, constituyó la causa principal de la Gran Depresión de la década de 1930, ya que erró al no neutralizar las fuerzas que ejercían presión a la baja sobre la oferta de dinero y al reducir la cantidad de dinero. En teorías del monetarismo tenemos la neutralidad monetaria a largo plazo, que buscaba frenar el incremento del nivel general de precios a largo plazo, la falta de neutralidad monetaria a corto plazo, que afectaba temporalmente al empleo y al producto real a corto plazo, la regla de crecimiento constante del dinero, que buscaba hacer coincidir la tasa de crecimiento del dinero con la tasa del crecimiento del PIB real. Siempre se buscaba la flexibilidad de las tasas de interés. A pesar de que el monetarismo cobró importancia en los años 70, fue criticado. Los keynesianos, quienes se inspiraron en el gran economista británico John Keynes, consideran de que la demanda de bienes y servicios es la clave de la producción económica. Sostienen que el monetarismo no da cuenta debidamente de la economía porque la velocidad es naturalmente inestable y prácticamente no les atribuyen la importancia a la teoría cuantitativa del dinero. El keynesianismo reinó durante el primer cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La teoría keynesiana carecía de respuestas adecuadas, en tanto que Friedman y otros monetaristas sostenían persuasivamente que las tasas altas de inflación se debían al rápido aumento de la oferta de dinero, con lo cual el control sobre la oferta de dinero era la clave para una buena política. Relevancia. A pesar de que la mayoría de los economistas hoy rechaza la atención ciega al crecimiento del dinero en torno al cual gira el análisis monetarista, algunos principios importantes del monetarismo se han incorporado al análisis no monetarista moderno, desdibujando la distinción entre el monetarismo y el keynesianismo que pareciera tan clara hace 3 décadas. Ideas del monetarismo. El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias, Banco Central u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. De esta forma, cuando la oferta de dinero crece más allá de los que las personas desean mantener, éstas buscarán reducir su cantidad de dinero comprando bienes o activos.
También señala que la inflación es un proceso meramente monetario causado por un aumento del dinero en circulación. Dado lo anterior, una de las herramientas que tiene la autoridad monetaria para controlar la inflación es manejar la tasa de interés. Medidas económicas propuestas por el monetarismo. Entre las recomendaciones de política del monetarismo destacan el control de la inflación. La autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionarios y deflacionarios. Reducción del papel del Estado en la economía. La intervención del Estado en la actividad económica generaría ineficiencia. Promover la apertura comercial. Promover la libre circulación e intercambio de bienes y servicios. Otras medidas económicas que podemos mencionar también están no buscar la plena ocupación, desempleo cero. Existiría una tasa de desempleo natural. Si el Estado intenta ubicarse por debajo de esa tasa, se desencadenarían fenómenos inflacionarios. Defender la libre competencia. Promover la competencia interna y externa y utilizar el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Rechazo de las teorías keynesianas. Rechazar la intervención del Estado propuesta por la teoría keynesiana. Uno de los ejemplos sería la implementación de políticas monetarias aumentando anualmente la masa monetaria. Esto más que todo sería promoviendo la producción de bienes y servicios de la misma medida en la que los mismos sean demandados. Otra sería el control de la oferta monetaria y las tasas de interés, analizando estas de manera real y así mitigar los efectos que se puedan dar de la inflación. Luego de repasar un poco acerca de las teorías y conceptos del monetarismo, podemos llegar a la conclusión de que esto se basa en la idea de un aumento en la oferta monetaria, es decir, en el total de dinero en efectivo y cheques que se mantengan en circulación en la economía, aumentando así la producción en el corto plazo y la inflación a largo plazo. En nuestros links, además de la información compartida, también podrán encontrar que la Escuela Monetarista de Pensamiento Económico atribuye las variaciones en la cantidad de dinero, siendo así una influencia bastante determinante en lo que es cualquier actividad económica. Como último punto, nos dice que defiende la libertad individual, pero también admite que es necesaria la intervención de un poder independiente. Esto es para manejar las masas circulares, es decir, el dinero en efectivo o cheques, mencionadas anteriormente. Muchas gracias. Ok, bueno, este tema hemos conversado bastante, y además le dedicamos un módulo entero a lo que es el sistema monetarismo, ¿verdad? Bien, ¿qué apreciación tiene el grupo? ¿Es cierto esto de que a mayor masa monetaria causa inflación y viceversa? A menor masa monetaria se causa una deflación. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Y el grupo qué me dice? Gracias.
¿Nos repite su consulta, profesor? Ok, si es verídico, es cierto que a mayor masa monetaria, o sea, mayor dinero entra en circulación en la economía, eso causa inflación. Y lo contrario, ¿no? Si reducen la masa de dinero en la economía, causa deflación. Así es, afecta, de ambos modos afecta. Sí, profesor, porque entre más dinero hay en la calle, pues, en la economía, pues aumentan los precios. Eso causa, a veces, cuando la gente tiene mucho dinero en la calle, comienza a comprar, ¿verdad? Y al comprar, comienzan a desabastecer. Hay un desabastecimiento. ¿Ok? La gente compra tanto que, bueno, no hay muchos artículos para seguir vendiendo. Y eso hace que se eleven los precios, ¿verdad? Nosotros vimos eso en economía cuando tocamos el tema, la ley de demanda y oferta. Y en consecuencia de esto también posteriormente tiende, y ahí es donde vienen los liberalismos, ¿no? El liberalismo económico a corregir esa anomalía entre precios y cantidades demandadas y ofrecidas hasta llegar a ese punto de equilibrio, ¿okay? Donde no hay escasez y donde no hay exceso. Bien, y lo otro que quería mencionar es que también esta teoría monetaria guarda mucha relación con lo que expusieron el sistema monetario panameño. ¿Qué sentido? Pues ustedes mencionaron que la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tuvo ciertos problemas, ¿cierto? Ciertos problemas y aumentaron mucho la masa monetaria. Y eso ocurrió reciente en el 2020. Producto que la gente estaba desempleada, el gobierno inyectó mucho dinero en la economía, ¿no? Y ahora las consecuencias estallaron. Y para tratar de disminuir la inflación, está aumentando la tasa de interés, que ustedes también mencionaron, que es una política restrictiva. Lo contrario, disminuir la tasa de interés sería una política ya más liberal, ¿no? Ok. Bien. Profesor, disculpe, me imagino que para acá, para Panamá es un poco más difícil controlar esa masa porque nosotros no tenemos un banco central. Bueno, difícil, no. ¿Sabes quién se encarga de eso? El mercado, libre oferta y demanda. Pero ¿quién? Ni el gobierno se encarga de inyectar dinero tanto. Los principales gestores son los bancos. Los bancos tienen corresponsales, ¿no? Cuando ven que hay mucho dinero, los bancos tienen mucho dinero, ellos se encargan de extraer esos dineros y ponerlos en inversión en varios instrumentos, inversión de varios instrumentos financieros en otros países. Y cuando se necesita dinero, entonces hacen lo contrario, vuelve el dinero para acá para inyectarlo en la economía. También el Estado también a base de deuda puede inyectar dinero y a base de pagos de deuda puede quitar dinero a la economía. Así que, bueno, a través del tiempo, la ganancia nuestra ha sido esa, ¿no? Que tenemos una inflación bastante estable comparado, incluso con los Estados Unidos, imagínense.
Nosotros ahora mismo estamos en 2.6%, 2.9%, más o menos por ahí. Y Estados Unidos está en casi 4%. Y ni hablar de los otros países cercanos a nosotros, están muy por encima nuestro. Así que históricamente nos ha ido muy bien en ese aspecto. Solamente que lo único que preocupa es el endeudamiento. Eso sí es preocupante. Si nos seguimos endeudando y el Producto Interno Bruto no crece, ahí hay problema. ¿Vale? Ok. Bien. Creo que nos queda un grupo, pero no sé, lo dejamos para la próxima semana o qué prefieren. El grupo de balanza de pagos. Bueno, nos quedan otros, Henry Peralta también, y creo que otro compañero también nos debe un tema. ¿Qué me dice? ¿No están aquí? Bueno, me imagino. Dígame, ¿quién me habla? Yaricel. Hola, Yaricel. Sí, presentaríamos la próxima clase, pues. Perfecto. Listo, profe. Ok, entonces, bueno, voy a dejar de grabar acá. Este grupo se ha comportado bien, gracias a Dios. Me queda revisar este fin de semana el tema de sus, he calificado algunas, pero me faltan todavía, lo que es el tema de los talleres, ¿verdad? Los talleres. Así que... Profe, una consulta. Los talleres, por ejemplo, creo que el 3 y 4, más o menos, ¿hasta qué fecha están disponibles, abiertos, pues? Lo que resta de la semana y la otra. Sí, sí, porque yo diría que, bueno, el 3 y el 4, no, yo había dicho, no sé si mencioné algo en el grupo, que el 1 y el 2 era hasta el sábado. Creo que era eso. No recuerdo. O fue fundamento de economía, ya estoy perdido ya. Lo que pasa es que acá fundamentos de economía están bastante atrasados, ¿sí? Entonces ustedes, como ya han trabajado conmigo antes, yo creo que están bien adelantaditos, creo. Así que, pero tienen que tener en cuenta que la clase nuestra es el jueves, así que obviamente yo necesito que ustedes vayan entregando esto a más tardar el lunes. ¿Me explico? Todo lo que hace falta. El lunes. Porque necesito entregar nota el siguiente sábado. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces... el próximo jueves, la última clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el jueves. Bueno, hasta luego.